¿Qué harías si un día, estando en medio de tus miedos y dudas, Dios te llamara para hacer lo imposible? La historia de Gedeón te mostrará cómo la fe, la obediencia y un solo acto de valentía pueden cambiar el destino de una nación. Imagina un pueblo completamente quebrado, aplastado por la opresión de un enemigo imponente. Las tierras saqueadas, las cosechas destruidas y las familias aterradas se esconden en las montañas, esperando una ayuda que parece nunca llegar. En este contexto de desesperación, un hombre común y lleno de dudas es llamado a cumplir una misión que cambiará el destino de su nación. Esta es la historia de Gedeón, un hombre que, sin valor ni reconocimiento, fue elegido por Dios para liberar a Israel de la cruel opresión de los madianitas. Gedeón vivía en una pequeña aldea de la tribu de Manasés, en un tiempo de angustia para su pueblo. Los madianitas, un pueblo despiadado, saqueaban las tierras de los israelitas año tras año, destruyendo todo lo que los israelitas poseían. Ante esta situación, el pueblo de Dios se había sumido en el miedo, refugiándose en cuevas, sin esperanza de liberación. En este escenario de desesperación, Gedeón, un simple granjero, se encontraba oculto, trabajando el trigo en un lagar, temeroso de ser descubierto por los enemigos. Mientras él se afanaba por salvar lo poco que quedaba, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un ángel de Dios se le apareció, saludándolo con unas palabras inesperadas: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, confundido, no podía entender cómo él, el más pequeño de su familia y una figura sin importancia, podría ser elegido para una misión tan grande. ¿Cómo podría un hombre como él hacer algo contra un ejército tan formidable? Fue entonces cuando el ángel le dio un mensaje claro y directo: «Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel». A pesar de la incredulidad de Gedeón, este recibió una señal divina que reafirmó su llamado. Aún temeroso, Gedeón decidió confiar y obedecer. Pero el desafío no terminó allí. Esa misma noche, Dios le dio una orden aún más desafiante: «Destruid el altar de Baal que su propio padre había erigido». La idolatría que se había infiltrado en el pueblo de Israel debía ser eliminada antes de que pudieran alcanzar la victoria. A pesar de su miedo, Gedeón obedeció, pero lo hizo a escondidas, temeroso de las repercusiones. Cuando la noticia del acto llegó a los líderes del pueblo, la ira fue inmediata. Exigieron su muerte, pero fue su propio padre quien defendió a Gedeón, sugiriendo que si Baal era un Dios verdadero, que fuera el quien defendiera su honor. ¿Te sientes alguna vez incapaz de enfrentar los desafíos que tienes por delante? Gedeón pasó por lo mismo, pero nos demuestra que, incluso en nuestra debilidad, podemos ser instrumentos de grandes cosas si confiamos en el poder de Dios. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso, confiando en que Dios puede usar tu vida de maneras sorprendentes? Si alguna vez has sentido que tu historia está marcada por limitaciones o miedos, recuerda que la vida de Gedeón te invita a creer que con Dios, lo imposible es solo un paso hacia lo que Él tiene reservado para ti. ¿Estás listo para responder a su llamado? El aire estaba cargado de tensión. El silencio de la noche solo era interrumpido por el leve sonido del viento, mientras los madianitas, completamente desprevenidos, descansaban en sus campamentos. No sabían que estaban rodeados. En el momento señalado, Gedeón, con una determinación silenciosa, dio la señal. De repente, el sonido estruendoso de las trompetas resonó en las montañas, rompiendo la quietud de la noche. Las antorchas brillaron en la oscuridad y las vasijas de barro se rompieron con un ruido ensordecedor. La confusión se apoderó del campamento enemigo. Los madianitas, aún medio dormidos, no podían distinguir a sus amigos de sus enemigos. El caos se desató y comenzaron a pelear entre sí, atacándose en un frenético desorden. Lo que parecía un ejército invencible comenzó a desmoronarse por completo. En medio de la oscuridad, los 300 hombres de Gedeón, sin apenas luchar, observaron cómo los madianitas, presa del pánico, se destruían entre sí. La victoria de Israel parecía inevitable, pues la confusión dentro del campamento enemigo era tal que la fuerza de los madianitas se desvaneció rápidamente. Sin embargo, la batalla no había terminado por completo. Aunque muchos de los enemigos fueron derrotados, algunos líderes clave de los madianitas, Seba y Salmún, lograron escapar. Gedeón sabía que mientras esos líderes siguieran vivos, la amenaza para Israel persistiría. Sin pensarlo dos veces, decidió perseguirlos. A pesar de estar exhaustos, él y sus hombres no dudaron ni un momento en continuar la persecución. Durante este tiempo, Gedeón pidió ayuda a las ciudades cercanas de Sucot y Penuel, pero los líderes de estas ciudades, sin creer que Gedeón pudiera derrotar a los reyes enemigos, se negaron a apoyarlo. Sin embargo, esta negativa no hizo mella en la determinación de Gedeón. Con valentía y confianza en Dios, siguió adelante con los pocos hombres que le quedaban. Aunque el cansancio y la falta de recursos amenazaban con detenerlos, Gedeón sabía que la misión no estaría completa hasta que los líderes
líderes madianitas fueran capturados. La persecución fue larga y agotadora, pero Gedeón no flaqueó. Cada paso lo acercaba más a la victoria final y con fe renovada continuó avanzando. Finalmente, después de una ardua cacería, Gedeón y sus hombres lograron rodear el campamento de Seba y Salmún. En un ataque rápido y preciso, los capturaron, poniendo fin a la amenaza que estos líderes representaban para Israel. Con los reyes prisioneros, Gedeón regresó a Sucot y Penuel, y allí mostró a los líderes de estas ciudades su victoria. Esta demostración de poder dejó claro que, a pesar de su incredulidad, Dios había estado con Gedeón en todo momento. La victoria fue completa, y con ella, el pueblo de Israel experimentó finalmente la paz que tanto había anhelado. El pueblo, agradecido y lleno de admiración por el hombre que los había liberado, celebró su liberación, pero también surgieron desafíos inesperados. Cuando Gedeón regresó, una multitud se reunió a su alrededor, celebrando su victoria y aclamando su liderazgo. El pueblo, lleno de gratitud, le ofreció el trono, pidiéndole que gobernara sobre ellos y sus descendientes. La propuesta era tentadora. Gedeón, que había traído la paz después de años de opresión, parecía el líder natural. Sin embargo, para sorpresa de todos, Gedeón rechazó la oferta. Él recordó al pueblo que la verdadera victoria venía de Dios y que solo el Señor debía gobernar sobre Israel. A pesar de rechazar el trono, Gedeón pidió algo de oro como recuerdo de la victoria. Con los pendientes que los soldados le dieron, Gedeón mandó a hacer un efod, un objeto simbólico que representaría la presencia de Dios en Israel. Pero, aunque al principio se pensó que sería una señal de gratitud y un memorial de la victoria, algo inesperado sucedió con este efod y su historia tomaría un giro que Gedeón no había anticipado. El efod, que Gedeón había mandado hacer con el oro de los pendientes que los hombres le regalaron, originalmente tenía la intención de ser un símbolo de la victoria de Dios y un recordatorio del poder divino que los había liberado. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de agradecimiento pronto se transformó en un problema. En lugar de ser un recordatorio de la fidelidad de Dios, el efod se convirtió en un objeto de adoración. Con el tiempo, el pueblo comenzó a venerarlo, cayendo en la trampa de la idolatría. A pesar de las advertencias de la Biblia sobre los peligros de la idolatría, el efod se convirtió en un foco de la devoción del pueblo, desviándolos de su verdadera fe en el Señor. El pueblo de Israel, que había sido liberado de la opresión de los madianitas, terminó nuevamente sumido en la desobediencia, alejándose de la pureza de su adoración a Dios. La tentación de rendir culto a algo tangible, como el efod, llevó a una nueva caída espiritual, y el pueblo olvidó que fue el poder de Dios y no un objeto lo que les otorgó la victoria. Gedeón, quien había sido llamado por Dios para liberar a Israel, al final de su vida se enfrentó a las consecuencias de sus decisiones. A pesar de haber rechazado el trono y haber hecho todo lo posible para seguir la voluntad de Dios, su historia demuestra que incluso los hombres más fieles pueden caer si no se mantienen alerta. La historia de Gedeón nos recuerda que la confianza en Dios debe ser constante y que, aunque Dios usa a personas comunes para hacer grandes cosas, nuestra fe no debe desviarse hacia ídolos o medios que nos aparten de Él. Al final, la paz que había traído Gedeón fue efímera, y la nación de Israel cayó nuevamente en la idolatría. La historia de Gedeón es un recordatorio poderoso de que, aunque la victoria de Dios es grande, nuestra fidelidad debe ser igualmente firme para que no se convierta en una bendición que nos lleve a la tentación de desviarnos de su camino. Si te ha inspirado la historia de Gedeón, no olvides seguirnos en YouTube para más relatos poderosos que transformarán tu vida. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún video. La historia de Gedeón nos enseña que, incluso en nuestras debilidades, Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero también nos recuerda que debemos mantener nuestra fe firme, sin caer en la tentación de los ídolos. ¿Te atreves a seguir su llamado sin importar las dificultades?